Hola, bueno, continuamos con nuestra clase de Derecho Económico y como ustedes recordarán, estuvimos hablando de la macroeconomía y decíamos, ¿verdad?, que la macroeconomía involucra a todo un sistema a nivel mundial o a nivel nacional. Muy bien, decíamos, perdón, sí, de la macroeconomía y ahora en cuanto a la micro, decíamos que estudia, ¿verdad?, la unidad económica que es la empresa, la familia, el consumidor, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando de esto para terminar con el tema de microeconomía y macroeconomía. Estaríamos concluyendo la unidad 1, iniciando la unidad 2, ¿verdad? Que es bastante amplia y rica en mucha información que ustedes tendrán todavía que investigar, pero aquí vamos a empezar a hablar ya de algunas teorías y pasando directamente a lo que es el derecho económico. Ahora bien, vamos a hablar de esta parte donde tenemos la última definición de microeconomía y decimos que es el estudio de la unidad económica, de la unidad productiva propiamente dicha y del comportamiento del consumidor individual. Muchos autores la llaman economía de la empresa. De hecho, es conocida como la economía de la empresa. Miren, les decía que muchos de sus compañeros se llegan a confundir o llegan a confundir la macroeconomía y la microeconomía con la microempresa y la macroempresa. Aquí no tiene nada que ver. Aquí más bien va enfocado al estudio de la unidad económica, al consumidor individual, es decir, se hace el estudio de qué producir, para quién producir, cuánto producir, cómo lo voy a producir. Y después vamos a ver qué es la economía de la empresa. Es el estudio de la empresa y su manera de tomar decisiones, sometida a restricciones que imponen las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Tiene una estrecha relación con la economía, administración y la contaduría. ¿A qué quiero llegar con esto? La empresa, ustedes lo van a ver en derecho corporativo y derecho mercantil. La empresa está compuesta por un grupo de personas que van a formar a lo que es la persona moral, ¿verdad? La empresa como tal, pero estos socios se reúnen con un fin común, que es producir bienes y servicios para un determinado consumidor y con ello pretende el lucro. Entonces, ahora, esta empresa necesita organizarse, esta empresa necesita personal, necesita gente, ¿verdad?, que esté trabajando con algunos proyectos y algunas situaciones que en particular los empresarios les soliciten para hacer crecer pues la negociación mercantil. Ahora bien, dentro de ellas se van a tomar decisiones, pero estas decisiones deben de estar respaldadas por la ley. No puedes tomar decisiones como empresa de manera arbitraria, es decir, ahora voy a vender tal producto que no está permitido por la ley, o voy a abrir otra sucursal y no voy a reportar mis impuestos. O sea, todo eso no se puede hacer. Pasamos a la siguiente. Aquí les voy a ir pidiendo que ustedes puedan ir pausando el material para que sus diapositivas, ¿verdad?, las puedan ir pasando y tengan sus apuntes, muchachos, porque después van a decir que no tienen en qué estudiar, pero realmente es que aquí está todo y se les está dando de una manera que el temario pueda ser fácil para ustedes y contenga toda la información
que va a venir en el examen. Ahora, aspectos que estudia la microeconomía. 1. Estudia la conducta del consumidor que nos lleva a la teoría de la demanda. Aquí hablamos de la oferta y la demanda la clase pasada. Primero tengo que estudiar qué es lo que se necesita producir, a qué gente le voy a vender, porque dependiendo de eso va a ser mi oferta, pero también mi demanda. Y ahora sí, dependiendo de la demanda, pues también va a ser el valor que tenga mi producto. 2, tenemos la teoría de la producción y costos, que ya lo habíamos hablado. El empresario debe checar que lo que va a producir debe incluir los salarios, la materia prima, el costo de producción, de transportarlo a los lugares donde va a llegar al consumidor final y debe generarle una ganancia, nunca una pérdida. Después tenemos la 3, que es la teoría de los precios y la producción. Vamos, en cuanto a costos, en cuanto a cuánto producir, y por aquí va a entrar un poquito la teoría del valor, de la cual ya estuvimos hablando la clase pasada. Después tenemos 4, mercado y sus características, así como sus tipos. El mercado obviamente va a incluir qué personas me van a comprar, a quiénes voy a llegar con mi producto, quiénes son mis posibles consumidores, y en base a ese mercado voy a producir de acuerdo a sus necesidades y características. Porque se acuerdan que dijimos que la sociedad sí influye y influye mucho en relación a cuáles son mis necesidades o qué es lo que yo quiero. Entonces sí necesito como que esa parte de qué es lo que quiero vender, a quién se lo voy a vender, para que las necesidades sean satisfechas a través del bien o del servicio que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, ¿para qué querríamos ir a vender computadoras donde ni siquiera hay luz? No funcionaría. ¿Qué tendríamos que vender? Pues a lo mejor plantas de luz, ¿no? Algún tipo de invento que pueda funcionar a través de celdas solares, por ejemplo los boilers de celdas solares, etc. Y nuevamente encontramos otro concepto de economía política. Descubre las leyes económicas que explican la realidad económica. Vamos a decir nuestra sociedad. ¿Qué realidad económica tiene? ¿No? Porque una cosa es lo que se proyecta a través de las noticias y demás, donde nos dicen que somos países del primer mundo, donde nos dicen, ¿verdad?, que somos un país desarrollado a veces, pero la realidad es lo que se está viviendo. Entonces, la realidad económica, y nuestra realidad económica en este momento es que nuestro peso o nuestra moneda se encuentra devaluada. Y vamos a la política económica. Es bien diferente. Descubre leyes de economía, pero sin embargo la política económica aplica leyes económicas. Las descubre de acuerdo a la realidad, y ya tiene la realidad y ahora va a aplicar una ley económica para obtener sus objetivos. Y pasamos a esta parte de los agentes económicos según la microeconomía. Y estos agentes económicos son los responsables de la actividad económica en un sistema económico, de los cuales ya ustedes estudiaron: mixto, capitalista y socialista. Vamos a ver estos sistemas económicos. Aquí tenemos el cuadrito, ¿verdad? Sistemas económicos. Y nos vamos, a los agentes económicos. Y nos vamos que primero tenemos aquí de este lado a las familias, que son las que van a consumir. Y decíamos la clase pasada, ¿no? Por eso Bimbo tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque hizo un estudio de mercadotecnia y satisface necesidades de la familia, y estas necesidades son reales, ¿no? Para los desayunos. Todo mexicano no puede faltar su leche y su pan,
su café y su pan. Entonces, bueno, estudió a las familias que iban a consumirlo. La empresa que lo va a producir es otro agente económico, porque obviamente si ésta vende su producto, va a generar impuestos, y al generar impuestos, pues estos van a entrar al Estado, y el Estado va a poder cumplir con el fin común. Y después tenemos al sector público. Este interviene en la economía para el bienestar de la sociedad, lo que ya decíamos, ¿no? Este produce, este compra, este genera impuestos y a la misma vez, este con esos impuestos va a realizar el bien común, es decir, el fin del Estado. Y ahora tenemos aquí, ¿verdad?, esta pequeña gráfica que casi no se ve de la microeconomía, ¿verdad? Y decimos que estudia toda una unidad económica, estudia al consumidor, a las familias, a la empresa que produce, y obviamente dentro de la empresa pues están los directivos de la empresa, los trabajadores de la empresa. Y vamos a los elementos relevantes de la microeconomía. Los elementos más importantes de la microeconomía se utilizan para describir el equilibrio de la oferta y la demanda. Allí está el éxito en la microeconomía, ¿verdad? Y todo, como decíamos, y yo creo que nunca se les va a olvidar, los 4 problemas fundamentales de todo sistema económico. Porque para poder vender, yo necesito saber qué producir, y esto me va a llevar a la oferta y a la demanda. Después tenemos a la macroeconomía. La macroeconomía, como bien lo decía Kevin, se refiere a la economía en su conjunto, es decir, todo un país o ciudad trabajando para mantener un sistema económico. Trata de descubrir las características generales de la economía para establecer sus leyes económicas. Nos permite conocer lineamientos generales de desarrollo económico de un país para poder influir en él. Nos ubica en la realidad socioeconómica en la que nos desenvolvemos. Cuando hablamos de un ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica, nos estamos refiriendo a los fenómenos macroeconómicos. Ahora bien, las características dice que es establecer leyes económicas y nos va a permitir conocer el desarrollo de un país. Aquí ya no está hablando de una familia, de una empresa, está hablando de medir económicamente a un país. ¿Para qué? Para poder influir en él y en su realidad social, pero también en su realidad económica. Y esto es cuando decimos, ¿no?, que vamos hacia el desarrollo, hacer un país de primer mundo, perdón. Entonces, todo esto va a influir en la macroeconomía. Los grandes economistas, ¿verdad?, que trabajan al lado de las secretarías de Estado, del presidente de la República y de todo órgano de gobierno, pues obviamente tienen que estar muy bien documentadas para poder mirar esta realidad social y económica. Y es cuando los candidatos van, ¿verdad?, a las diferentes comunidades y se supone que hacen proselitismo para saber esta realidad social y económica del país. Por si ellos ganan, ¿verdad?, tienen a su disposición los recursos del artículo 27 constitucional para poder distribuir la riqueza de la nación, invertir en el bien común y al mismo tiempo sacar adelante económicamente a la nación. Pero bueno, hemos tenido más fenómenos macroeconómicos negativos que positivos. Y aquí tenemos, ¿no?, ¿qué estudia la macroeconomía? Estudia el comportamiento económico en conjunto de la economía, es decir, todo. Las empresas, sector público y privado, al consumidor,
los hechos y fenómenos económicos. Y después tenemos algunos campos de estudio son la producción agregada, el desempleo y la inflación. Todo esto lo debe estudiar la macroeconomía para erradicarlo en teoría. Por ejemplo, el modelo de crecimiento de Solow es macroeconomía. Este Solow es un estudio exclusivamente de economía. Entonces, ustedes nada más es necesario que sepan estas partes que estudia, pero no tanto que entremos en materia de economía como tal. La macroeconomía estudia los agregados y la microeconomía las partes individuales. Aquí está la grande diferencia. Y por último, ¿verdad? Vamos a encontrar que la macroeconomía estudia el comportamiento económico de los agentes económicos, es decir, todo lo que ya vimos anteriormente. Va a estudiar a las familias, a las empresas y al Estado. Ahora, ¿a las familias en qué? En cuanto a cómo consumen, cuánto consumen, qué consumen. Ahora bien, en cuanto les van a brindar trabajo, si hay empleo, desempleo, a través de una remuneración económica para aplicar los bienes y servicios. Es decir, en cuanto a las familias, primero tiene que haber, ¿verdad?, empleo para que se pueda consumir, porque si no estaríamos hablando de crisis económica y de muchos otros factores, ¿no?, como son los fenómenos económicos que impactan y que provocan una crisis. Entonces, la macroeconomía ya estudia este factor económico y puede decir, bueno, por el lado de las familias no hay problema, tienen empleo, tienen trabajo, consumen servicios. Pero, bueno, entonces algo está pasando. A ver, las empresas, ¿qué empresas son? ¿Qué están produciendo? ¿Brindan bien sus productos? ¿Hay calidad? ¿Brindan trabajo? ¿Se están generando empleos? ¿Cuáles son los bienes y servicios que están generando? Porque tal vez son obsoletos o a lo mejor se necesita cubrir una necesidad más de esta parte de las empresas. Y para esto se crea también a la Profeco y a la COFESE para que trabajen junto con las empresas. La Profeco protegiendo al consumidor y la COFESE, protegiendo la libre competencia, la calidad y demás de las empresas. Y bueno, aquí tenemos al Estado. También va a estudiar al Estado, porque es el primer factor que interviene. ¿Está regulando bien la empresa? Hay muchas empresas fantasmas. No está realizando bien su trabajo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Impone políticas económicas, las está imponiendo correctamente, están dando resultado o no están dando resultado. Y bueno, ¿qué está pasando con la empresa en realidad? Esto es todo lo que estudia la macroeconomía. Entonces, como les decía, la diferencia entre micro y macroeconomía no tiene nada que ver con el tamaño de una empresa. Y por aquí quiero dejarles que realicen la actividad correspondiente. Con esto estaríamos terminando nuestra unidad 2. Voy a checar en este momento su temario para que ustedes puedan realizar la actividad que continúa, ¿verdad?, de derecho económico. Por aquí lo tengo. Estamos terminando, muchachos, toda la unidad 1, que es bastante larga, y entramos a la unidad 2, que se llama Derecho Económico Mexicano. Y aquí pues ya vimos la economía y el derecho económico, ya vimos esos dos conceptos. Entonces les voy a pedir por favor que me realicen la siguiente tarea de investigación para el próximo lunes. Por favor, debe estar ya en plataforma. La plataforma se les va a cerrar el día viernes para realizar esta tarea. Y lo voy a anotar también, al igual que ustedes. Es
la relación de la economía con el derecho, desde el punto de vista o desde la teoría de Marx, Keynes, Bodenheimer, Stamler, Rossetti y el monetarismo. Este es su trabajo de investigación de este cuatrimestre. Quiero decirles que por favor le pongan empeño porque va a tener un valor de 1 punto. Necesito que cada una de las teorías la desarrollen y que puedan realizar su trabajo. Debe contener carátula, introducción, las teorías en el orden en el que se les están dando y una conclusión de mínimo 5 renglones. Deben subirlo a la plataforma en Word. Lo pueden convertir a PDF, no hay problema. Sí requiero que esté completo. Aquí es necesario que ustedes comprendan que son 6 puntos a tratar y que todo esto nos va a dar un valor de 1 punto en la tarea. Entonces sí les pido de favor. Después, la participación en clase, obviamente, sobre estas teorías. Por mi parte es todo, muchachos. Les agradezco. Y con esto estamos concluyendo la unidad 2, como les decía, que fue bastante larga. La unidad 1. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.